Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Para nosotros no pasó ni una semana. Yo hace una hora tuve Zumba. Gaby tuvo la obsesión con la psicóloga no hace una hora, pero todo sigue igual de la semana pasada, de nuestro mundo. Me acaba de llegar un WhatsApp solo que dice, de un bar que me manda el menú todos los días y solo dice Heineken. Sí, nada. Con eso, esa intro apasionante, comenzamos. ¿Te parece? Dale. Esta semana traigo un caso que es raro para mí porque uno, está resuelto, tiene un final, claro. Y dos, no tiene un final feliz, pero no se muere nadie. No hay muertos. Dos cosas que no pasan en mis capítulos. Suele morirse mucha gente y suele no saber quién lo hizo. Así que no quiero dar demasiados detalles, pero vamos directo a la historia de hoy, que es la historia del secuestro de Colleen Stan, también conocida como la chica en la caja. Ok. Colleen Stan nació el 31 de diciembre de 1956 en Eugene, Oregon, en Estados Unidos. No encontré información sobre su infancia, así que no les puedo hablar de cómo tuvo una infancia feliz, cómo todos la querían o cómo su sonrisa iluminaba cualquier lugar en la que entraba, porque no lo sé. Pero seguramente sí. Pero seguramente sí. Vamos a avanzar desde el nacimiento hasta la década del 70. Ok. No hay mucha introducción, medio que nos vamos a meter de lleno así en la acción. Ponele. Ya les dije, década del 70, más precisamente jueves 19 de mayo de 1977. Y Colleen quería viajar de Oregon a Westwood, en California, para ir a la fiesta de cumpleaños de una amiga muy cercana a ella. Ujú. Estamos en una época medio hippie todavía. Todo buena onda, no existían los celulares, no existían las redes sociales. Y hacer dedo no era algo raro. Era bastante común ver a jóvenes al costado de la ruta esperando que alguien los levante. Ok. Así que ahí estaba Colleen, sin auto, sin pasaje de micro, sin un centavo para viajar de otra manera que no fuera haciendo dedo. De esta manera logró recorrer 500 kilómetros, aunque todavía le faltaban unos 150 para llegar al lugar al que iba. Ya había logrado parar 2 autos, pero cuando frenaron vio que en ellos viajaban como un hombre solo, nada más. Entonces, obviamente, al ser mujer, no sintió que fuera una situación en la que se iba a sentir segura y no quería ponerse en peligro. Si hubiera sabido. Así que sin pensarlo demasiado, les dijo pues, como muchísimas gracias por parar, pero voy a esperar otro auto. Ok. Los dos hombres le dijeron tipo, ok, no hay problema, y siguieron con su camino. Eventualmente Colleen vio un tercer auto en la ruta y empezó a hacer la típica seña con el pulgarcito para que parara. Y paró. Un Dodge Colt azul que estaba viniendo bajó la velocidad hasta que frenó en la banquina. Acá la chica vio que manejaba un hombre y al lado de él iba una mujer con un bebé en brazos. Y dijo, bueno, es seguro viajar con ellos porque obvio que no va a haber nada más seguro que viajar con una familia. Ajá. Lamentablemente estaba muy equivocada, porque esta iba a ser la peor decisión que tomara en su vida. O sea, iba a decir, ¿por qué carajo no me fui con el tipo antes? Unas Sí. 4.500 Bueno, pero veces. ¿qué vas a pensar también, no? Sí. O sea, Como les dije, Colleen se subió en el asiento de atrás del auto de 2 puertas. Manejando iba Cameron Hooker, de 24 años, y junto a él estaba su mujer, Janice. Al principio todo iba bien, hicieron un par de kilómetros hasta que tuvieron que parar a cargar nafta. Acá, en este tramo del viaje, Cameron le había dado como mala vibra a Colleen. Porque ella, nada, lo sentía medio raro y veía que la miraba todo el tiempo por el espejo retrovisor del auto y estaba medio incómoda. Pero intentó no prestarle demasiada atención a esta situación, intentó calmarse, no eran tantos kilómetros lo que quedaba por recorrer tampoco. ujú. Y se decía a sí mismo, tipo, bueno, estoy siendo desconfiada, aunque tenía una vocecita adentro que le decía, tipo, corre, saltá por la ventana, no mires atrás. Tipo, esto lo dijo ella en una entrevista, no es que estoy inventando la vocecita No. interior como Anastasia en 50 sombras de Grey. Colleen no le hizo caso a sus pensamientos, se lavó la cara en la estación de servicio, en el baño, y se calmó a sí misma diciendo que el tipo no iba a hacerle nada enfrente a la mujer y al bebé. Mm.
Volvió al auto y cuando se subió y se sentó en el asiento de atrás, vio que al lado de ella había ahora como una caja de madera que tenía 2 agujeros. Janice, la mujer, le ofreció un chocolate y con esto ella se distrajo y dejó de pensar en la caja o en Cameron. Ujú. 2 kilómetros más adelante, la familia empezó a hablar de unas cuevas de hielo que había cerca, que supuestamente eran increíbles, bla, bla, bla. Y le dijeron a Colin que tenían ganas de hacer una parada rápida para visitarlas porque estaban cerca. Colin no se opuso porque no era su auto y la estaban llevando de onda. Claro. Y Cameron salió de la autopista y se metió por un camino de tierra en el que no había nada. Supuestamente para ir a las cuevas estas. De repente para el auto y apaga el motor. Y acá el corazón de Colin empieza a hacer tipo tu 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 y se empieza a asustar de nuevo. Janice baja del auto con el bebé y se aleja de este. Cameron acá se da vuelta y le empieza a amenazar apoyándole un cuchillo en la garganta. Le ordena que pusiera sus manos en alto. Ella lo hizo. Y acá la esposa le venda los ojos y la mordaza. Después agarra la caja de madera que había puesto en el asiento trasero y se la puso a Colin alrededor de la cabeza, cubriéndola por completo. En el Instagram va a haber fotos de la caja para que vean cómo era. Voy a hacer una pausa acá. Si son claustrofóbicos y hablar como de cierre de cajas en cabezas, le da cosita como no avancen 15 segundos en el podcast. Si no quieren, porque voy a entrar un poco en detalle. Qué bueno Pero- para tu co-conductora que es claustrofóbica. Bueno, mi coconductora se lo tiene que bancar. Si no, silenciame 15 segundos y yo te hago la seña cuando estoy. Ok. Te voy a hacer así cuando ya haya terminado. Así No, que igual, listo. igual lo voy a escuchar porque quiero saber Quedamos qué los pasa. que estamos. Si seguiste acá, bancátela. Con la caja en la cabeza, Colin no podía ver ni escuchar nada. Todo el interior estaba cubierto por una tela negra que no permitía la entrada de la luz. Cameron le había mandado a hacer. Me encantaría saber igual qué carajo le dijo al carpintero como para... Claro, decirle, para tipo, hacer "Sí, una eso". caja. Colin estaba completamente a oscuras y la caja le apretaba tanto el cuello que casi no podía respirar. Mm. Porque cerraba justo acá. Es como una especie de... Claro, sí, no, un horror. ¿Sabes qué me hace acordar a los estudios estos que te meten en un Es coso como un porque casco de madera. Sí, me hizo acordar al estudio ese que te meten adentro un coso y que te Mm. ponen algo acá en la cara y te ponen algo en la cara que es ¿por qué? Si ya me estás metiendo en algo que es sofocante, ¿por qué me pones esto en la cabeza? Bueno, me imagino esto que debe haber sido peor, ¿no? Colin estaba completamente a oscuras, la caja le apretaba tanto el cuello que no podía respirar, les dije. Y una vez que Janice volvió a subir al coche, taparon a Colin con una bolsa de dormir y siguieron con el viaje. Imagínate el calor, además. Sí, sí, sí. La joven intentaba no llorar porque apenas podía respirar y tenía miedo que si lloraba se le complicara todavía todo más. Y como que el poco oxígeno que sentía que tenía, aunque oxígeno le entraba porque la caja tenía 2 agujeros, pero ella sentía que no había y tenía miedo que si lloraba se le iba a ir el poco oxígeno que estaba guardando. Sentía que iban por un camino serpenteante de montaña. Luego, la pareja y el bebé bajaron a cenar en algún lado y la dejaron sola en el auto, aunque no podía moverse ni sacar la caja. Cuando volvieron, Cameron manejó hasta el 1140 de la calle Oak en Red Bluff, California, donde la familia vivía. Este iba a ser el lugar en donde Colin iba a pasar los siguientes años. Sí, años de su vida. Ella no tenía forma de saberlo, pero desde que habían salido ese día, los Hooker lo habían hecho ya con una sola misión: conseguir una víctima. Otra cosa que ella no sabía es que ella no era la primera víctima de esta pareja. Ok. Mucho antes del secuestro de Colin, Cameron Hooker, que trabajaba en un aserradero, y Janice habían llegado a un acuerdo de pareja. Iban a capturar una mujer para que sea su esclava sexual para reemplazar a Janice, que venía cumpliendo ese rol hasta ese entonces en la pareja. Ah, sí. Qué bueno. Cameron era adicto a la pornografía sadomasoquista, solía practicar bondage con Janice, una especie de juego erótico que consiste en inmovilizar al otro. Y también la obligaba a otras prácticas, como por ejemplo tener tríos, la metía en distintas prácticas sadomasoquistas. Una cosa, hay lugares y hay gente a la que puedes recurrir que le gustan estas cosas y con la que puedes Bueno, hacer pero sin necesidad de obligar, señor. Sí, pero estamos hablando en los Cameron. 70. Yo no sé si en los 70 había lugares y gente
tan abiertamente a la que podías recurrir y decirle, Puede tipo, soy ser. sadomasoquista, no estamos hablando del 2020. Puede ser, puede ser. Pero sí. Cameron ataba a Janice del techo, agarrándola de sus muñecas para azotarla con un látigo. Janice, que se había casado con él el 18 de enero de 1975, tuvo la idea del secuestro básicamente para salvarse ella misma. Claro. Tenía la excusa perfecta porque había quedado embarazada y le decía como no me podés lastimar porque vamos a tener un bebé y tengo que cuidar a nuestro hijo. Ujú. Y esto lo convenció. Él le prometió a cambio que, a pesar de tener a una chica como esclava sexual, no iba a haber ningún tipo de penetración. Es como ¿Entre él y la esclava? entre él y la esclava. Ok. Es como esta es mi promesa de fidelidad, vos le voy a hacer de todo, pero... Ay, qué tipo pelotudo. Y así fue como el 31 de enero de 1976, a las 4 de la tarde, los Hooker pararon en la avenida Mangrove de la ciudad de Chico, California, y subieron a su auto a Mary Elizabeth Marlies Spanhacki, que estaba haciendo dedo igual que Colin. Ok. Mary Elizabeth era hermosa, tenía un pelo castaño y ojos azules grandes. Marlies, como le decían todos, Ujú. tenía 19 años, trabajaba como modelo y vivía con su novio. Al llegar a donde iba, ella saludó, abrió la puerta del auto y Cameron, que en un principio le iba a dejar ir porque no se animaba, cambió de idea a último momento y la agarró con fuerza de las muñecas, la metió de nuevo dentro del auto y se la llevó. Ok. La llevaron a la casa y una vez que llegaron, Cameron la desnudó, la colgó de unas vigas del techo y la violó de distintas maneras durante todo el día. Después le disparó al estómago con una pistola de aire comprimido que tenía. ¿Mm? Después terminó perdiendo la cabeza por completo, se cebó y la termina estrangulando y matando. La enterraron cerca del Parque Nacional Volcánico Lassen, en California, en una tumba superficial. El cuerpo de Marlies nunca fue encontrado hasta hoy. Ay, sí, chicos, les dije que no iba a haber muertes, me olvidé de Sí. esta chica, les pido mil dis. Sí, aparte fue un espanto todo lo que le pasó. O sea, y que no, no, no. Yo no dije que iba a hacer un paseo Sí, en sí, el sí. parque. No, obvio, Dije obvio, que no obvio. iba a haber muertes, pero les mentí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Al poco tiempo de desaparecer, el novio de Marlies va a la policía y hace la denuncia. Y los dejó entrar al departamento para que comprueben que no faltaba ninguna de sus pertenencias. Como es normal en este tipo de casos, el primer sospechoso, ¿quién fue? El Y el novio. novio. Pero quedó absuelto después de pasar la prueba del polígrafo, porque se ve que en este momento sí era válida la prueba del polígrafo. Mm. Así que esto Bien. dejó a la policía sin ninguna pista que pudiera ayudarlos a resolver el caso y quedó frío ahí a un costado hasta que termina Colin. Sí. La pareja de secuestradores estuvo un tiempo sin hacer nada porque tenían miedo que los agarraran y no estaban seguros de hacerlo de nuevo. Pero estos pensamientos que venían teniendo desaparecieron y salieron a cazar una nueva mujer, porque de nuevo, si no tenían a alguien, Janice iba a seguir siendo la víctima de él. Y volvemos con Colin, que era oficialmente la segunda víctima de este enfermo. Ujú. Apenas llegaron a la casa, bajaron del auto y Cameron la empujó dentro de la casa, donde finalmente le sacó la caja de la cabeza, pero el alivio iba a durar poco, porque la llevó a los empujones hasta el sótano. Le vendó los ojos y la colgó con unas correas de cuero de las tuberías que pasaban por el techo. Después la desnudó mientras Colin temblaba. Cameron, que hasta ese momento la venía sosteniendo con su pecho, se alejó y la dejó suspendida a ella en el aire por su propio peso. Algo que resultó ser muy doloroso, porque sí. Y sí. Colin empezó a gritar y a suplicar que la dejaran. Cameron se enojó y le dijo que le iba a cortar las cuerdas vocales como había hecho con su víctima anterior. Salió del sótano y volvió con un látigo y empezó a golpearla. Colin, entre los pliegues de la venda, pudo ver una revista porno que tenía una foto de una mujer colgada igual que ella. Mm. Cameron la dejó suspendida 20 minutos más mientras él y Janice mantenían relaciones sexuales sobre una mesa situada debajo del cuerpo de ella. Ay, me hace acordar a la gente que estaba con la condesa sangrienta, que hacían esas cosas también. Al terminar, su captor tuvo un gesto de piedad. Le puso una caja debajo de los pies para que se apoyara y pudiera descansar. Ay, qué buena persona. Qué buena persona, menos mal. Una vez que se calmó, Cameron la bajó del techo. Al día siguiente, repitió las torturas y Colin se desmayó. Después, siguió probando otras cosas. En los días siguientes,
La ubicó estirada, atada de pies y manos, en un banco de tortura que él mismo había fabricado. Esos primeros días la mantuvo desnuda y con los ojos vendados o con la caja puesta en la cabeza. En un momento la obligó a hacerle sexo oral y evitó cualquier tipo de penetración porque no vamos a romper la promesa que le hicimos a Janice. Pero como que esquivó este juramento penetrándola vaginal y analmente con elementos varios. Después de unas semanas vino todavía lo peor, sí. Sorprendentemente se pone peor. Cameron construyó una caja de madera de 1,80 m de largo en donde la obligó a meterse. Tenía un par de agujeros por donde entraba el aire. Una vez cerrada la caja, iba debajo de la cama de los Hooker. Como si fuera tipo una cajonera. Ay, Dios. En esa especie de ataúd, Colleen pasaba encerrada 23 horas al día. La hora 24 era la que pasaba afuera siendo violada. En el primer mes de maltrato, Colleen bajó 10 kilos. Mientras tanto, su familia la buscaba. Sus padres estaban separados y ambos vivían en Riverside. Colleen había estado casada a los 17 hasta los 18 con Tom Smith, de 22. 4 días después de su desaparición, los amigos que vivían con ella llamaron a su familia. Incluso llamaron a Westwood, a la casa de la persona esta que cumplía años. Sí. Pero la cumpleañera les dijo que la amiga nunca había llegado a la fiesta. Y es acá que Vani hace la primera denuncia de desaparición y Tom fue el primer sospechoso. Quedó descartado porque justo había estado en Ohio en el momento en el que Colleen se había ido. Ok. La tortura hacia Colleen no era solo física, sino también psicológica. Con el paso de los meses, Cameron le hizo creer que estaba siendo observada por una organización muy peligrosa llamada La Compañía. Sus integrantes eran muy poderosos y la torturarían tanto a ella como a su familia si ella no hacía caso en todo lo que él le decía. Esto funcionó porque Colleen dejó de luchar. Poco a poco Cameron le lavó el cerebro. Janice actuaba como su cómplice. Cameron llevaba su perversión un poco más lejos cada día. En estos meses, Colleen aguantó de todo. Quemaduras con fósforos, aplicaciones de electricidad, que quemara su pubis con una lámpara, latigazos, que le metiera la cabeza en una bañadera llena de agua hasta perder el aliento. Tenía miedo que la ahogara, pero igual se dejaba. Porque no solo le tenía miedo a Cameron, ahora le tenía miedo también a esta compañía con la que pensaban que iban a hacerle lo mismo a su familia. Cameron fotografiaba cada cosa que le hacía. Además, casi no le daba de comer y tenía que hacer la mayoría de las veces sus necesidades en la caja. Desde un agujero en la caja, a la altura de su cara, Colleen podía ver una foto. La foto era de Marlies, la primera víctima de la pareja. Sí. La obligaba a que la llamara a Janice señora y a él le tenía que decir maestro. No podía hablar si él no le daba antes permiso, incluso tenía que hacer una reverencia antes de abrir la boca. Cameron le puso en el cuello un collar que demostraba que era una esclava. Es acá que decidió dejar de pelear contra él y básicamente someterse y hacer todo lo que quería porque sentía que era la única manera que tenía de protegerse un poco contra este monstruo que la tenía secuestrada hace meses ya. Recién a los 3 meses de su secuestro la dejaron bañarse por primera vez. O sea, 3 meses sin bañarse, encerrada 23 horas del día en una caja en la que tenía que hacer todas sus necesidades. Para ese momento ya había perdido 20 kilos y había dejado de menstruar. Sí. Unos meses después, casi para fin de año, él empezó a dejarla deambular por la casa haciendo tareas domésticas, totalmente desnuda. Al menos no pasaba todo el día encerrada en la caja. Ponele. Un año más tarde, ponele, pero bueno, podía ir al baño, aunque sea. Sí, ponele. Una mínima pizca de dignidad podía tener. Un año más tarde, en 1978, Janice tuvo otro bebé. Esta vez fue una nena y la tuvo sobre la cama en la que dormían, mientras Colleen estaba abajo de la cama encerrada en la caja. Ay, Dios. Como les conté antes, Colleen había llegado a un punto en el que era completamente sumisa y obediente. Y acá es que Cameron empezó a relajarse un poco más con el control que tenía sobre ella. Principalmente porque tenía miedo de que la salud de su esclava se deteriorara demasiado y que ya no le sirviera para nada de lo que la quería. Entonces, como que empezó a alimentarla un poco más y que empezó a dejarla salir al exterior, al patio, ponele, para ejercitarse, trabajar en el jardín, cuidaba a los hijos de la pareja y también lo ayudaba a construir más cajas en el sótano para nuevas esclavas sexuales que él tenía la idea de tener. No sé qué tanto sabía ella igual de para qué estaban construyendo las cajas estas.
Sí, pero Pero bueno, supongo que se ella daba cuenta de que si a se ella la habían imaginaba metido en capaz. esa. Igual Pero ya a esta no, altura ella no tipo... cuestionaba nada. A esta altura no cuestionaba nada, hacía todo lo que él decía, No, lo y único yo que creo... pensaba era sobrevivir y había que hacer lo que él Sí, decía. y yo creo que el cerebro llega a un momento de que ese mismo, para sobrevivir es como que es tipo ida completamente, ¿viste? Sí, sí, Porque si no, no podés pasar todo esto. no, olvídate. Los vecinos la veían porque creían que era la niñera de los nenes, la veían en el patio también. Tenía acceso al teléfono de la casa, pero ya estaba bloqueada, no amagaba llamar, no amagaba pedir ayuda con nadie. Claro. El terror la tenía hecha un zombie. Aunque tuviera la puerta abierta, ella no se iba a ir. Creía que si intentaba irse iba a empeorar, y la agarraban y iba a empeorar todo para ella. A la noche ya no dormía en la caja, y cuando hacía mucho calor la dejaban tirarse en el piso del baño atada con una cadena al inodoro y lavarse los dientes una vez por día. Durante el año 1980, Colleen empezó a decirle a Cameron que lo amaba. Era un intento para mejorar sus condiciones de vida. Mm. A Cameron esto le gustaba y el hecho de que ella fuera tan sumisa lo tranquilizaba, y como el muy forro era tan bueno, ¿qué hizo? Le construyó una caja más grande. Ay, qué buena persona. Él estaba tan seguro de que la tenía completamente esclavizada que empezó a hacer una especie de jueguito perverso con ella. Por ejemplo, no se le dio un arma, le apuntó al cuello y le dijo a Colleen que apretara el gatillo. Ella obedeció. El arma estaba descargada. El premio por haberlo obedecido fue dejarla escribir 3 cartas a sus hermanas para hacerles saber que estaba viva. Por supuesto, antes de mandarlas, chequeó todo el contenido. Más tarde, a principios de 1981, dejó que Colleen llamara a su familia a la casa. Lo que tenía que decirles es que ella estaba viviendo lejos y cuidando a los hijos de una pareja. Ujú. El 20 de marzo de 1981, Cameron la subió al auto y la llevó a visitar a su familia en Riverside. Imagínense lo dominada que tenía, que estaba tranquilo que la podía llevar a su casa de vuelta y ella no iba a hacer nada. No. Fueron juntos y visitaron a su abuela y a sus padres. Desde su desaparición habían pasado 4 años. Y la familia sinceramente no podía creer que la estaban volviendo a ver. Ella no les dijo nada de lo que pasaba realmente y presentó a Cameron como su novio, pero les dijo que se llamaba Mike y que trabajaba en informática. Su padre la vio bastante demacrada, pero no hizo preguntas porque tenía miedo de que ella se enojara y se volviera a ir, porque pensaron que se había ido Sí, por sí, decisión sí. propia. Claro. Es más, lo que la familia creía es que se había ido para unirse a una secta, Mm. porque porque no había aparecido por años, y cuando lo hizo tenía como ropa que parecía hecha por ella, tipo artesanalmente, y el estado en el que se veía a todos les decía como secta. Pero, como les dije, tenían miedo de que ella se volviera a ir, así que intentaron ser lo más cautos posibles y no presionarla. La pareja se dejó fotografiar juntos por una de las hermanas de Colleen, quien les aseguró que era feliz. Es más, después van a ver la foto en nuestro Instagram. Ujú. Durmieron en la casa de la madre de Colleen y por la mañana se fueron. Esa fue la última vez que la vieron por años. Así como desapareció la primera vez, volvió a hacerlo. Apenas regresaron a la casa de los Hooker, Cameron se arrepintió de haberla llevado. Le agarró un ataque de inseguridad y sentía que capaz se había arriesgado mucho al pedo y decidió volver a meter a Colleen en una nueva caja que construyó. No sea cosa que tipo, no sé, flasheara libertad. Igual te dejaste fotografiar y todo también, o sea, sos bastante pelotudo porque ¿por qué la vas a hallar? Sé que eso pudo haber sido como algo de tortura, de te dejo ver a tu familia, pero ahora te saco de nuevo, pero sos un pelotudo. O sea, igual. Igual la foto ya no, o sea, no cambia mucho porque Colleen sabe dónde vive. No, ya sé, pero en el caso de que ella desapareciera y después los padres, tipo, tienen Sí, la pero foto de tenés él, una foto de alguien en un país, pero o sea, no sabes dónde está. Claro, ay, no sabes dónde está. Ni cómo se llama, porque pensaban que se llamaba Mike. claro, tenía otro nombre, sí, es verdad. No sé tampoco si se puso una peluca o algo, o anteojos o algo para la foto y él no usaba. Una peluca de payaso. Claro. Apenas regresaron a la casa, Cameron se arrepintió, como les dije, le agarró como un ataque de inseguridad porque sentía que capaz habían arriesgado mucho al pedo. Y decidió volver a meter a Colleen en la caja para que no flasheara libertad. Y para justificar la ausencia de Colleen frente a los hijos, porque los nenes vivían con ella, convivían a diario, ella los cuidaba,
Cameron les inventó que ella se había quedado con sus padres. Pero la realidad es que pasaba el día en la caja, debajo de la cama, y por la noche, después de que los nenes se iban a dormir, la sacaba, le daba de comer y la violaba. Era básicamente una muñeca inflable, pero de carne y hueso. Ujú. Para esta altura le obligaba también a que le practicara sexo oral a Janice, y obligaba a Janice a recibir también sexo oral de parte de ella. Los momentos más difíciles eran durante el verano, porque la temperatura dentro de la caja subía 1000 veces más rápido que afuera. Mm. Y además tenía que hacer sus necesidades en una especie como de pelela que tenía colocada debajo del cuerpo, en la chata básicamente. Sí. Mm. Lo único que hizo Cameron para mejorar la situación fue poner un ventilador en la habitación que apuntaba directo al agujero que tenía frente a la cara de ella para que pudiera respirar. Pero le advirtió que si se le ocurría hacer ruido, los integrantes de la compañía, esta organización de la que Cameron decía ser parte, la matarían clavándole una cruz en el pecho. Porque no era suficiente con violarla y maltratarla y tenerla encerrada en una caja. Había tipo una empresa detrás de todo esto dando órdenes. Y hay un mosquito que está atacando a Gaby. Ustedes no la pueden ver, pero hay un mosquito atacándola y ella está en un ataque. Una vez más, la obediencia de Colin fue premiada, ponele, y Cameron de nuevo aflojó los límites y dejó de mantenerla en la caja. En 1982, Cameron le pidió a Janice que le leyera la Biblia, sobre todo aquellos párrafos donde se hablaba de que las esposas debían ser sumisas. Janice temblaba que estas fueran indirectas hacia ella porque quería convertirla en una esclava igual que a Colin. En 1983, Cameron le dijo a su mujer que estaba haciendo varias celdas para 4 nuevas esclavas. También liberó a Colin del encierro y ella volvió a aparecer para los vecinos que creían que era la niñera y los hijitos también que pensaban que era la chica que los cuidaba. Sí. Era totalmente obediente con su captor, así que él ya no tenía miedo de que ella se escapara. Es más, ella no solo era obediente por miedo, sino que había empezado a creer que estaba enamorada de Cameron. Ah, como una especie de Síndrome de Estocolmo. Es que Aún igual, con la- o sea, de tanto tiempo y todo eso es como que no me Tiene el extraña cerebro que lavado, pasen esas además, ella. cosas, sí. Aún con la puerta abierta de par en par, a Colin no se le ocurría escaparse. Ese año, Cameron le construyó una fosa debajo del cobertizo para que viviera ahí, en un pozo. Ah, y en un pozo. En un pozo que encima solía inundarse. Ay, todo va. Tiene pileta privada, le decía. Ay, Dios. En mayo de 1984, él le consiguió un trabajo part-time como mucama en el Hotel King's Lodge en Red Bluff bajo un nombre falso, Kay Powers. O sea, el control que tenía él sobre ella que la podía mandar a trabajar. Ah, Sola. ella Y estaba- había ido. Ella la mandó a trabajar a ella. Le dio un trabajo part-time a ella. O sea, imagínate lo tranquilo que estaba. Que es como si andate a laburar fuera de casa, sin mi control, que sé que no vas a hacer nada, no te vas a intentar escapar, no vas a decirle nada a nadie. Ay, Dios mío. O sea, el nivel de lavado de cerebro que tenía ella. Todos los días la llevaba a Janice, o Colin misma se iba sola con una bicicleta. Bien. Y cuando le pagaban, ella inmediatamente le entregaba el cheque a él. En esta época también le permitió ir los domingos a misa con Janice. Porque sádicos, pero vamos a misa. Las cosas, en realidad, o sea, yo a Janice no la veo tan, lo veo a él sádico, a ella lo veo como una víctima y intentando protegerse de la mejor manera que le sale a ella y a los hijos. A ver, le cagaste la vida a otra persona, de esta protección sí, pero también lo veo a ella como medio una víctima de él. Claro, porque ella no sale nunca de la casa, ¿no? Ella no, o sea, No. ve a la familia, a su familia, esas O sea, cosas. ella, sí, sí, pero a su vez es como, yo a Janice la veo medio como, bueno, perdón, te cagué a vos para que no me cague a mí. O sea, no es como la pareja esta, los de la Barbie Ken. No, en la de Barbie Ken participaban los dos, en esta Ella no participa. ella no participa, salvo cuando la obliga a recibir sexo oral de parte de de Colin. Claro. Pero ella es más, la veo acá sí la veo a ella como una víctima de él. Su instinto de supervivencia le dijo, bueno, que agarre a Claro. otra porque si no Igual. la que va a colgar, a la que va a violar constantemente es a Sí, vos. sí.
Igual, no, igual me encanta que las mande a misa. Van a misa juntas, sí. Así que las cosas estaban así. Ujú. Cuando, gracias al cielo, Cameron como que se empezó a creer que el control era tal que podía hacer lo que quería con cualquiera de las dos. Tanto con Janice como con Coso. Y un día le dijo a su esposa que quería tener una segunda esposa. Le dijo que Colleen iban a liberarla completamente y ella iba a vivir en las mismas condiciones en las que lo hacía Janice. Sexualmente iba a ir alternando una noche con cada una y además iban a tener nuevas esclavas para que satisfagan tipo todos sus deseos sexuales. Y acá con esto, Janice como que llegó a su límite, porque dijo, ya tener una segunda esposa y encima más pibas encerradas abajo para torturarlas. No, porque además se sentía desplazada. Y comenzó a tener ataques de pánico y a hablar sobre el tema con su pastor, Frank Dabney. Le fue contando algunas cosas del triángulo amoroso. No sé qué tan explícita fue con las cosas que Mm. pasaba dentro de la casa. Y además empezó a sentir culpa y remordimiento por todo lo que le había hecho, básicamente, a Colleen. Igual, sí, entiendo que es como, bueno, no va a traer más gente, qué sé yo, pero justo cuando le dice, bueno, va a estar en las mismas condiciones que Sí, vos, se ahí empezó a recién arrepentir cuando habla. la otra cosa. Pero bueno, no, igual también puede ser que se haya sentido así, porque dice, bueno, si viene una nueva, capaz a mí me empieza a hacer lo otro, ¿viste? O sea, andás a Capaz me ver. mata a mí para sacarse de encima, no Sí, sí, sé. sí, sí, no sé. No sé qué pasaba por la cabeza Además, de esa ahora, gente. después te voy a dar un detalle también de la pareja que para mí es medio clave. Ok. Convencida por el pastor, que le dijo que Dios no aprobaría lo que venía haciendo, empezó a querer terminar al fin con la tortura de Colleen. El 9 de agosto tuvo un ataque de nervios, dejó a Colleen en el trabajo y fue a ver al pastor, que le aconsejó que las dos tenían que abandonar esa casa rápidamente y que tenían que dejarlo a él. Janice volvió a buscar a Colleen al hotel y le confesó que todo lo de la compañía era mentira. Y que Cameron también había abusado de ella cuando era más joven y que para tener sexo la azotaba y la colgaba de los árboles del jardín con esposas. Por todo esto es que ella había accedido a conseguir otra víctima que la reemplazara. Además le contó que ya había existido una joven a la que habían torturado y asesinado. Ujú. Colleen quedó devastada. Fueron juntas a ver al pastor y luego regresaron a su casa. Esa noche Janice no le dijo a Cameron nada de lo que había pasado ni que le había dicho la verdad a Colleen. Las dos se quedaron calladas porque tenían miedo que las matara. Y sí, claro. El viernes 10 de agosto de 1984, después de que Cameron se fue a trabajar, Janice, Colleen y los nenes se subieron al auto y se fueron todos hasta la casa de los padres de Janice. Ujú. Ahí, Colleen llamó a su padre y le pidió que le comprara un pasaje de micro para poder volver a casa. Al día siguiente se subió a un colectivo. Minutos antes, Colleen, que padecía síndrome de Estocolmo, recordemos, no se aguantó y llamó a Cameron. Le dijo que se iba y que lo abandonaba. Él se desesperó y lloró, pero ella viajó igual hasta su casa, en donde le contó a su familia parte de lo que había vivido en los 7 años desde que había desaparecido por primera vez. Mm. A pesar de que la familia quería hacerlo, Colleen no quería ir a denunciarlo con la policía a Cameron. Así que la familia mucho no podía hacer tampoco porque ella no quería ir a verlos. Así que nada, lo dejó el tema ahí siempre y cuando el otro estuviera lejos de Colleen. Janice, en cambio, que Janice para mí también debía sufrir como una especie de síndrome de Estocolmo. Porque vuelve a la casa y sigue con Cameron un tiempo más, pues, relación tóxica. Le insistían que tenía que ir a atenderse con un psicólogo. Y lo presionó para destruir todas las cajas y toda la parafernalia sadomasoquista que tenía en caso de que lo denunciaran. Mm. Pero al poco tiempo, Janice volvió con los ataques de ansiedad. Se sentía tan mal que el 28 de septiembre deja a Cameron y se vuelve a instalar en la casa de sus padres. Durante los meses que siguieron, Colleen siguió hablando por teléfono tanto con Janice como con Cameron. Janice le decía como que había que darle una chance a Cameron de que se rehabilitara, porque él podía ser mejor persona si lo intentaba. Están todos Colleen, rotos. Colleen estaba de acuerdo, pero la familia la presionaba todo el tiempo para que lo denunciara de una vez por todas. Y sí.
Janice contactó una vez más al pastor con el que solía hablar y él a su vez la impulsó como a llamar a la policía, igual que la familia de Colin. Eso ocurrió justo 3 meses después de haberlo abandonado. Acá ella también no sé qué le decía a él, capaz la amenazaba, porque ella empieza a sentir miedo por los nenes, Claro. no tanto por ella. Así que capaz le dijo algo él y la amenazó que hizo que... Nada, hay que proteger a los nenes del padre y llamó a la policía. El detective Al Champlin llega a la iglesia y Janice le cuenta la historia sin omitir detalle. Le cuenta cómo Cameron había secuestrado, torturado y asesinado a Mary Elizabeth Spanhaki el 31 de enero de 1976 y que después en 1977 había secuestrado y torturado a Colin Stan. Pero ella no recordaba dónde habían enterrado exactamente el cuerpo, como que le dijo la zona, pero nada. Como dice la canción de Taylor Swift, Nobody No Crime, sin cuerpo no hay crimen, y no pudieron acusar a Cameron por la muerte de la primera mujer porque nunca encontraron el cuerpo de Marlies. Hasta el día de hoy no lo encontraron. No, hasta el día de hoy no se encuentra, no. Y él no va a decir nada, porque él capaz te puede decir que es mentira. O sea, si no lo pueden acusar por el coso este. Pero Colin sí estaba viva para testificar y demostrar que la historia era cierta. Al menos su historia. Sí. Janice hizo un arreglo con la policía. Ella iba a testificar contra su esposo a cambio de inmunidad para ella. Después de todo, ella también había sido una víctima, porque además de todo el abuso que vivió, acá es lo que yo te decía que es clave para mí en esta relación, Cameron la había conocido y la había sacado de su casa cuando tenía 15 años. La agarró de hecho una nena. El 12 de noviembre de 1984, Colin habló con la policía. 6 días después, Cameron fue detenido y acusado de 18 delitos. El juicio se llevó a cabo en septiembre de 1985, en donde testificaron psicólogos que decían que Colin no mentía, aunque también dijeron que a ella le llevaría un buen tiempo poder confrontar a su captor. Cameron, por su parte, admitió el secuestro, pero insistió en que todo el resto fue consentido. Yo nunca la violé. Como la agarré, pero ella se quiso meter en la caja sola. Quiso hacer pis y caca en la caja por años sola. Porque quería. Y desde la defensa también lo que decían es, él está diciendo la verdad, porque, mira, ella estuvo 1000 veces, tuvo la posibilidad de escaparse y no se fue. Claro. O sea, se quedó porque ella estaba enamorada de él. No, se quedó porque tenía la cabeza lavada. Para los especialistas lo que decían es, no, ella desarrolló síndrome de Estocolmo, no es lo mismo, no tenía libertad como creían. Ella creía que estaba enamorada de él y era completamente sumisa a él y hacía todo lo que él decía. Colin dijo que ella admitió que había empezado a enamorarse cuando en su cumpleaños Cameron le regaló una Biblia. También contó que había logrado superar las torturas porque había logrado compartimentar su mente. Aprendí que podía ir a cualquier lado en mi cabeza. Solo dejaba de estar en la situación que estaba viviendo y me iba a otro sitio más agradable. Viste, Y eso es lo que te funcionó. dije, que es como que ya estás en otro lado, o sea, no Sí. estás ahí. Cameron Hooker fue sentenciado a un total de 104 años por asalto sexual, secuestro y uso de armas. Quiero que le agradezcan al juez en mi nombre. Tengo una biblioteca, un gimnasio y el tiempo para disfrutarlos. Y eso es mucho mejor que vivir con estas dos mujeres. Fueron las palabras que Cameron le dijo a sus abogados. Ay, bueno. Pero, debido a un cambio de ley en el estado de California, desde 2015 su sentencia se redujo a 74 años y él está habilitado para pedir la condicional. Es más, ese mismo año la pidió por primera vez y en ese momento Colin declaró, estoy pasando por esta devastación de nuevo. Tuvo suerte y la Junta de Libertad Condicional no le otorgó la excarcelación. En 2015, en una nota con la revista People, Colin confesó, pensé que iba a morir. A la cadena CBS News le reveló que él la había bautizado Kay y que le había hecho firmar un contrato en el que básicamente decía que era el dueño de mi cuerpo y mi alma. Los oficiales de California contactaron a Colin Stan en 2020 y le avisaron que Cameron con 68 años podría llegar a salir bajo palabra a partir de septiembre de 2021.
Pero con todo el tema de la pandemia y bla, 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 se atrasó la audiencia y por lo que encontré todavía sigue en la cárcel. No Ok. encontré ninguna nota que dijera que ya había sido que había sido liberado. Está en la cárcel de San Mateo. Janice, por su parte, cambió su nombre a Lashley, que a mí me suena a los nombres tipo de parejas que les inventan, tipo Brangelina. Pero para mí es porque en la época de High School Musical teníamos tipo a Sanessa, que era la pareja de Zac Efron con Vanessa Hudgens, y teníamos a Sashley, que era la de él con Ashley Tisdale. Entonces Lashley me suena a eso. Pero bueno, Janice, ahora Lashley, trabajó por un tiempo en un centro de salud mental y está registrada como trabajadora social. Vive en California. Colin Stan estudió contabilidad, pero el trauma y las secuelas psicológicas que le quedaron le impidieron tener una vida plena, feliz y con relaciones estables. Sí. A pesar de haberlo intentado, fracasó en varios matrimonios, se casó 4 veces y según un artículo de New York Daily News, tiene un hijo en la cárcel y está criando a su nieto de 7 años. Si bien la vida no es fácil para ella, hace 5 años le dijo a la revista People estar contenta por estar viva. También vive en el estado de California, pero no tiene ninguna relación con Janice. El caso de Colin Stan llegó al cine, la tele y la música, inspirando películas de terror, varias series de televisión y documentales. La chica de la caja, como la habían apodado los medios en su momento, hoy es una mujer de 60 y tantos años que sigue sin encontrar la paz. Me hacía reír porque uno de los artículos decía, tipo, la chica de la caja hoy es una abuelita de 60 y pico años. Y es como, dale, una abuelita a los 60 y pico, hijo de puta. Abuelita. Una abuelita. Y otro de los artículos que leí para armar el capítulo tenía una frase que me parecía como medio ideal para cerrar esta historia, que creo que fue el artículo de Infobae, si no me equivoco. Ujú. Que dice, sobrevivir no garantiza que el final de una historia criminal sea feliz. Solo es la prueba de que escapó a la muerte por un rato. Porque terminó rotísima el pobre Colin. Obvio. Y sí. Pero con esto terminamos la historia triste y horrible y fea de Colin Stan. La chica en la caja. Sí, un espanto. La verdad. Un espanto Venimos vos como- y toda tu producción. No, un espanto la historia, en serio. Ahora me pareció una cagada el caso. No, pero horrible. No, pobre mina. Es muy tanto feo, tiempo. Sí. Y menos mal que como que, no sé, la esposa un poco de claridad tuvo en un momento y armó todo esto que se escaparon, porque si no Sí. hubieran seguido secuestrando gente y que andás a ver cómo Y se terminaba escaparon todo. y después también, no sé si un momento de claridad, pero por algo le agarró miedo y empezó a querer proteger a los nenes. Porque No, bueno, andás sí. a ver si en algún momento las clavan y va a terminar siendo la hija. Y seguramente. Así Pero que, bueno. nada, ese fue el caso de Colin y todo por hoy, señoras y señores. Como les decimos todas las semanas, nos encuentran en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify. El 98% de nuestros oyentes nos escucha desde Spotify, así que vayan ahí. También nos pueden encontrar en YouTube como La Muerte No Sienta Bien Podcast. Y tenemos unas redes en las que subimos fotos. Voy a subir las fotos de las cajas. Y si quieren verlas, vayan a nuestro Instagram, que cuál es. @la muerte nos sienta bien. Y también tenemos un mail que es lamuertenossientabien@gmail.com, donde nos pueden dejar algún mensaje, pero no nos dejen mensajes de herencias porque no los vamos a responder. Por favor, no intenten estafarnos, ¿ok? No. No vamos a reclamar la herencia millonaria de ningún príncipe griego que misteriosamente solo nos llega a nosotras, Claro. a pesar de que no conocemos a ningún griego. Y bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene por la misma batihora, por el mismo Vaticanal. ¿Y qué te pasó? ¿Viste a Dios? Que miraste así para arriba. No. Y Gaby No, creo que no. fue poseída recién. Y ese fue mi pie para cerrar este capítulo antes de que sea poseída yo.
Adiós. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Capaz no, si quedamos las dos poseídas. Chau, chau. Adiós. Yes, and what can I do for you?